Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de mi canal Si me ocupo de mí. En este vídeo voy a aprovechar una serie que está siendo muy famosa ahora mismo en Netflix, que se llama Mi reno de peluche, para hablar de salud mental, patología, estereotipos, sentimiento de víctima y violencia y abuso sexual. Vamos allá. Vamos a empezar por Marta. ¿Qué me parece interesante del personaje de Marta? En Marta lo que se ve es la patología mental. Y en la serie, si bien al principio lo que le pasa al personaje es que parece que es una chica normal, en la serie ya se va viendo cómo tiene una estructura rígida, no hay cambios, todas las cosas que hace son iguales, tiene delirios en el sentido que se cree o se crea realidades paralelas que afuera no son objetivas, pero para ella sí. Tiene una serie de conductas que desde fuera se aprecia que no están bien o no son normales, pero en su cabeza tienen lógica y tienen sentido. Destacar que luego me enteré que la serie estaba basada en un hecho real. Lo que me gustaría destacar del personaje de Marta es que en la vida real la patología mental no se ve, pero es algo que está ahí observable en los hechos y las conductas. Los hechos y las conductas de las personas que tienen patología mental son rígidos, estereotipados, no cambian, no hay conciencia, no hay reflexión, no hay aprendizaje. Y esto es lo que ocurre en la vida real con la patología mental, o sea, está bastante bien descrita. Entonces, para las personas con patología mental no son conscientes ellas mismas que las tienen, no pueden sentir que están haciendo algo mal. Evidentemente sienten emociones, sienten culpa, sienten vergüenza, pero el mundo lo ven así, su manera de comportarse es así, con lo cual ellas mismas no son conscientes. Esto es algo que diferencia una personalidad sana, aunque con dificultades, defectos o traumas, pero esto es lo que diferencia una personalidad sana de una con patología, sobre todo si hablamos de patología de la personalidad. ¿Por qué? Porque una mente sana, una estructura sana de la personalidad puede reflexionar, puede ser consciente, puede observar sus errores para no volver a repetirlos, no tiene un comportamiento rígido y repetitivo. Las personas con patología mental no se pueden permitir no estar repitiendo constantemente conductas que le hacen daño a ella misma y a sus entornos. Un aspecto muy bonito que une esta serie de las personas que tienen patología mental, que es que, aunque parezca contradictorio, son personas que no están locas, ellas son coherentes con sus emociones y de hecho sienten emociones y de hecho pueden empatizar. Esto es algo que creo que es muy bonito en la serie, como el personaje, en este caso Marta, empatiza con él, siente sus emociones, detecta que probablemente alguien le haya hecho daño, ¿no? Entonces a veces asociamos la patología mental con no tener empatía o con no tener emociones, y no necesariamente. Sí pueden sentir emociones y a su vez sí pueden estar conectando con el otro. Lo que pasa es que luego no son capaces quizás de poder gestionar bien esa información que les llega a través de las emociones del otro. Por finalizar con Marta, otro aspecto que me parece bonito es como en la serie van dando pinceladas de que ella ha podido tener una infancia dura y difícil, y esto es lo que hemos hablado en otros vídeos, que pertenece a la categoría de trauma complejo, ¿no? Cuando ha habido infancias duras, en muchos casos extremas, los niños, su cerebro es muy maduro para poder digerir lo que está pasando y a su vez no tienen alternativas, no tienen opciones, tienen que seguir creciendo en esos entornos, y al final el cerebro adquiere unas estrategias para protegerse de todo ese daño, ¿no? Y en estos casos puede ser la disociación, puede ser las alucinaciones, pueden ser los delirios, crear realidades paralelas o estar en bucles obsesivos, porque de alguna manera son los mecanismos que ha utilizado el cerebro para sobrevivir a trauma complejo en la infancia, sobre todo en edades tempranas. Vamos al personaje de él, Donnie. ¿Qué me interesa destacar de él? Cómo a través de la serie relacionan baja autoestima con meterte en situaciones potencialmente peligrosas y que en el caso de la serie al final acaban en abusos. ¿Qué le pasa a Donnie? Pues que él no es consciente que tiene baja autoestima, está en una etapa de la vida que todos hemos pasado, en la cual necesitas tener tu lugar en el mundo, tener tu lugar de pertenencia o tener tu reconocimiento en algún área que se te dé bien,
bien. Creo que esto es algo que también viene inculcado desde la educación y desde la sociedad. Parece que tienes que ser alguien para ser, básicamente. Entonces él, en esa búsqueda, unido a la baja autoestima, no detecta señales de alarma que al final acaba accediendo a comportamientos, en este caso de probar drogas, con una persona pues, que no es de su total confianza. Con lo cual, al estar en un estado alterado de conciencia, es carne de cañón de abuso sexual. Esto es algo que me gustaría dar mi opinión. Creo que los seres humanos por naturaleza nos gusta explorar y creo que está bien explorar, es parte del aprendizaje. Pero sí que es verdad que, sobre todo en autoestima media, no hace falta tener una autoestima boyante, pero sí que a lo que uno pueda tener unos mínimos recursos de autoestima o unas mínimas reglas, saber que todo lo que baje o altere nuestro nivel de conciencia, da igual qué tipo de droga sea o da igual qué tipo de situación, porque a veces mismamente una privación de sueño puede darte un estado alterado de conciencia, no hace falta las drogas. Pero si nos referimos al hecho de probar drogas, creo que sí que es importante que la persona lo haga en contexto seguro y personas seguras y de confianza, justamente para evitar posibilidad de ser víctima de algún tipo de abuso. Creo que esto es algo que hay que recalcar mucho, hay que insistir mucho en la educación, en casa y evidentemente en el círculo de amigos que tengamos, el poder hacerlo en un ámbito o con personas que sean de confianza. A veces no solo es por baja autoestima, que también, sino también sean situaciones en las que por ansiedad elevada o por introversión o vergüenza se termina consumiendo drogas para bajar el nivel de esa sensación y poder socializar. Entonces, cuidado con estos escenarios porque lo que pueden llegar a generar es una adicción, básicamente. Una adicción invisible al alcohol, a ciertas drogas que generan en el sistema una sensación que la persona nunca ha tenido por naturaleza. Por ejemplo, una persona que venga de trauma complejo, justamente su sistema fisiológico va a haber crecido y va a haber evolucionado en una alerta constante, en un peligro constante, con lo cual que una droga le relaje y baje ese umbral va a ser algo demasiado bueno para esa persona, porque no sabe lo que es eso, no sabe lo que es la paz, no sabe lo que es la calma, no la ha sentido nunca. Para esa persona, lo social sobre todo, pero el mundo en general, es peligro, guerra, angustia, alerta. Entonces las drogas a veces, independientemente de lo que me acerca a ellas, independientemente del motivo que me acerca a ellas, al generar un efecto tan positivo y que yo nunca había tenido, pueden generar ese enganche. No solo ya el que puedan permitir que te metas en la boca del lobo de abusos. Por otro lado, una persona que por miedo o inseguridad, por no sentirse segura, no quiera acercarse nunca a las drogas, si no nace de una motivación interna, no pasa nada. Sí que es verdad que hay una época muy vulnerable, que hay una presión social muy grande, que quizás es eso lo que fomenta que algunas veces se den experiencias traumáticas no relacionadas con las drogas, porque de alguna manera quizás la persona no estaba preparada, no era su momento, pero hay una marea, ¿no?, que la envuelve y quizás a su vez eso es lo que fomenta o bien situaciones de abuso sexual o de otro tipo, o bien situaciones de adicciones futuras. Pero quizás en el crecimiento, si la persona vuelve a sentirse segura, está estable y quiere probarlo, fantástico. Y si no quiere probarlo, evidentemente, como muchas cosas en esta vida que no probaremos, ¿no?, que nadie prueba todo. La marca de los abusos sexuales. Sinceramente, tampoco es que me haya visto un montón de series y películas, pero de lo que yo he visto es la serie que más me impactó, cómo refleja la consecuencia psíquica y física de un abuso sexual en una persona. Cómo en esta serie se va reflejando, lo veo muy similar a lo que ocurre en la vida real. ¿Y a qué me refiero? A que la persona empieza a no entender qué le pasa, empieza a tener una desregulación total con la sexualidad, empieza a cuestionarse su sexualidad,
empieza a tener comportamientos hipersexualizados. Por otro lado, empieza a no poder tener relaciones sexuales con quien posiblemente se sienta seguro o lo desee. Pero sobre todas las cosas, empieza a sentirse culpable. Pensamientos que suelen pasar en las personas que han recibido abusos, ellas lo han provocado. De alguna manera, ellas sienten que o bien no tendrían que haber ido, o bien no tendrían que haber permitido no sé qué, o bien no le tendría que haber dicho, o bien no tendría que haberme vestido de esta manera, lo que sea. Pero el cerebro siempre encuentra la manera, que es lo que perpetúa el agresor, de que no des un paso adelante, por ejemplo, en denunciarlo. ¿Por qué? Porque llevabas esa ropa, vos viniste. Entonces al final es algo que literalmente desde fuera es invisible, pero la persona por dentro está teniendo un tormento considerable que realmente le puede desestabilizar todos los aspectos de su vida, todas las áreas de su vida puede llegar a desestabilizar un abuso que a su vez ni siquiera la persona identifique como que ha sido un abuso y ella es víctima. ¿Qué pasa con abuso sexual y sentimiento de víctima, agresor o culpabilidad? Esto es algo que la mente tarda muchísimo tiempo en resolver. Incluso puede que la mente o bien pase por diferentes etapas o bien genere compartimentos diferentes. Uno en el cual se sienta víctima, otro en el cual se sienta agresor y otro en el cual se sienta culpable. Son estadios que ha encontrado la mente para lidiar con el dolor y con el destrozo psíquico que provoca una agresión sexual. Lo que haga nuestro cerebro para sobrellevar el abuso, para empezar, está bien hecho, pero bueno, hay ciertas cosas que se pueden ir repitiendo. Algunas personas las pasan secuencialmente, otras se quedan en una y hay otras que pasan las tres, pero en compartimentos diferentes. Es decir, puedo tener el sentimiento de culpa, puedo tener el sentimiento de víctima o puedo incluso representar o ponerme en modo agresor. También. Cada caso es un mundo, pero bueno, depende de las circunstancias del abuso. Evidentemente, en un abuso puntual que ha ocurrido en una situación puntual, probablemente no pase por las tres, pero si estamos hablando de abuso intrafamiliar, que es algo que suele ocurrir reiteradamente en el tiempo a diferentes etapas evolutivas de la persona, probablemente la mente, para empezar, sufra más daño y para seguir se vaya como posicionando en diferentes momentos evolutivos, en diferentes personajes, disociaciones para poder sobrellevarlo, ¿no? Y a veces hay conciencia de una y otra o a veces no. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, con el sentimiento de culpa, es decir, ¿a qué me refiero con el sentimiento de culpa? Que yo crea que me lo he buscado yo o que yo me lo he merecido o que yo he hecho algo para permitirlo, es lo que hace que de todas las agresiones sexuales solo se denuncien el 8%. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a ir a denunciar yo esto si me van a decir, ah, no, pero vos tal? Y entonces no lo denuncio. Ninguna agresión sexual, ninguna violencia sexual tiene que suceder y no hay nada que yo haya hecho para que eso se permita. Todas las agresiones sexuales, todos los delitos sexuales son un delito realmente. En el caso del agresor, una persona que ha sido víctima de abuso sexual puede que en algún momento o en alguna etapa coja el rol de agresor hacia la persona que le ha agredido. También puede ser agresor en formato de seguir, ¿no? Abusando sexualmente de personas más vulnerables. Entonces, en el caso de agresor, de agredir al agresor, lo que el cerebro realmente busca es sentir que tiene el control, porque durante los abusos no ha sentido eso, de hecho ha sentido todo lo contrario, como una manera de aminorar al agresor. En el caso de víctima, es la última instancia más vulnerable psicológicamente. Creo que solo se llega ahí cuando hay una larga trayectoria de trabajo terapéutico y psiquiátrico también, y la persona accede a momentos en los cuales sentía que no tenía el control, sentía que no tenía opciones. Estas son emociones muy duras de sentir, sobre todo muy duras de revivir, bajar, ¿no?, todas las defensas del sistema y que el sistema conecte con que en realidad no tenía opciones, no tenía salida, no es su culpa, no ha hecho nada para merecer eso, y también hacer un duelo por
que la persona, o bien que lo tenía que proteger, o bien la persona que ha abusado, pues ha hecho lo que ha hecho. También implica un duelo hacia algo que nunca más va a poder volver a ser igual. A partir de ahí hay un punto de inflexión en la vida de la persona. Yo soy partidaria de pensar de que cuando las cosas se trabajan bien en terapia suelen reportar un beneficio, ¿no? La historia no la podemos cambiar, cada uno ha tenido la que ha tenido. Evidentemente hay situaciones desgarradoras que ojalá no hubieran ocurrido nunca, pero no sé si siempre, pero creo que en muchos casos sí que se puede, a través de mucha ayuda, poder restaurar y transformar el dolor, el daño, en algo que sea significativo para la persona, en fortaleza o en herramientas que le ayuden a tener una vida lo más sana y estable posible. También esta serie da para hablar de los estereotipos de género y el tema de la igualdad de género. ¿Qué pasa en la serie? En la serie él va a denunciar y sale cómo se le ridiculiza y minimiza y no le creen. ¿Por qué? Por el estereotipo de género. Cómo un hombre va a ir a denunciar a una mujer. En este caso, cuando hablamos de machismo, yo considero que el machismo no es algo que le afecta solo a las mujeres. El machismo es algo que nos afecta a todos, ¿no? Y en este caso él ve la dificultad que tiene a la hora de tener que justificar o demostrar que una persona, en este caso una mujer, le está acosando y él no puede afrontar esa situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay situaciones que no se tienen que abordar a través del género, que es lo que hace que sean desiguales o que haya estereotipos. No tienen que abordarse a través de si ha sido un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque al final se priva de reconocer el hecho en sí. En este caso, él era una víctima de un delito y da igual que el sexo que tenga o el género que tenga el agresor o la víctima. Tenemos que intentar separar ese condicionamiento y de ahí por eso el volver a ser bastante críticos con cómo manejamos los estereotipos de género, porque no los tendríamos que tener en cuenta para muchas cosas, pero para este tipo de cosas sobre todo, temas de abusos, por ejemplo. Esta serie al final está aportando a modo de serie algo que ocurre en la vida real. Como siempre parece que la realidad supera la ficción y en este caso, bueno, concretamente la serie está basada en un hecho real. Pero sí que creo que lo bonito de la serie es cómo va tratando o plasmando situaciones lamentablemente muy frecuentes que se relacionan con el trauma, con el abuso, con las drogas, con la baja autoestima, con la vergüenza. Por supuesto, de lo que va este canal, de la salud mental, de la patología mental y cómo se van moviendo, ¿no? Los prejuicios, los estigmas, las incoherencias que surgen en los personajes. Creo que cada uno luego se lo puede llevar a la conclusión personal que quiera, pero a mí concretamente me ha servido mucho, es una serie que me ha gustado mucho por cómo plasma cosas cotidianas en esa serie. Espero que les haya gustado y me encantaría que dejen dudas, preguntas o futuros temas para hablar.